El capítulo 12, verso 1, comienza con la palabra en esto. ¿Por qué llegó a ese punto? Déjame recordar un poquito nada más. El capítulo 12 es el mensaje del día de hoy, el capítulo 12. Pero voy a retroceder un poquito en el capítulo 11, solamente algunos versículos para enfocar un poquito más y podamos comprender por qué Jesús dijo lo que estaba diciendo aquí a sus discípulos. En el capítulo 11, uno de los fariseos invitó a Jesucristo a entrar a comer a su casa. Le dijo: maestro, ven a comer a mi casa. Y Jesús entra a la casa de ese hombre fariseo y come, y estaba ahí con él para comer. Y el fariseo se le queda viendo a Jesús y pensó dentro de sí y dijo: wow, mira a este hombre, no se lava las manos antes de comer. Lo juzgó a Jesús. El fariseo criticó a Jesús. Y Jesús le dice ahí, en el verso 37, le dice Jesús, 38, ahora pues, bien, vosotros fariseos, limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de rapacidad y maldad, lo que dice Jesús. Ahora fariseos, ustedes critican, juzgan, por fuera aparentan y limpian lo de afuera del vaso, pero lo de adentro, dice, ¿qué hay dentro? Entonces, mientras Jesús hablaba con el fariseo, que lo juzgaba, había escribas también ahí. Supuestamente escribas eran los que interpretaban la ley, la palabra. Y los escribas le dijeron a Jesús en el verso 45, maestro, cuando tú hablas así, nos insultan a nosotros también. Y Jesús le dijo: ustedes escribas, hipócritas, le dijo. ¿Por qué? Porque ponen cargas sobre la gente que ustedes mismos pueden llevar. Ponen cargas a la gente que ustedes mismos pueden guardar. Les dijo: escribas hipócritas. Y la multitud ahí de fariseos escribas se amontonaron hacia Jesús, es la palabra del capítulo 11, de tal manera que lo iban presionando a Jesús. Y si lees conmigo, ahí en el versículo 53 del capítulo 11, diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarlo. ¿Vio la fotografía? Viene Jesús predicando el Evangelio. Un fariseo le dice: maestro, ven y entra a mi casa a comer. Él va a comer a la casa de ese fariseo. Mientras está ahí sentado, el fariseo lo juzga a Jesús y le dice: mira, este hombre no se lava las manos para comer. Y Jesús le dice: tú, lo que piensas en tu corazón, yo conozco. Tú te limpias de afuera, pero de adentro estás lleno de maldad. Y el escriba le dice: Señor, no me ofendas a mí también con lo que dices. Y Jesús le dice: eres hipócrita también. ¿Por qué? Porque pones cargas sobre la gente que tú no llevas. Y después todos ellos, fariseos escribas, comienzan a acercarse a Jesús, cerrar, por decir, el círculo, y comienzan a decirle: habla más, háblanos más, dinos más cosas. Porque dice la palabra que querían escuchar que hablar algo en contra de la ley o en contra del templo para acusarle, para llevarlo a acusarlo con los líderes religiosos, con los líderes del gobierno, para acusarle. Pero dice la palabra ahí, en el versículo, capítulo 12, verso 1, cuando empezamos, dice: en esto, así comienza, en esto, o sea, mientras se reunían, mientras se le acercaban los fariseos y los escribas para encontrar algo de mal en él, en eso, dice, las multitudes, ya conmigo, en eso, dice, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente. Vea la fotografía. Están ahí acechándole y después dice, en eso los millares. La palabra millares habla de mucha gente. Dice,
los millares de multitud de gente, dice, estuvieron acercándose a Jesús de tal manera que tropezaban aún al acercarse. ¿Te puedes imaginar la fotografía, hermano? Aquí Jesús y todos los miles y cientos, miles de personas, pero cientos de personas acercándose a Jesús para escuchar la palabra que decía o para saber lo que estaba pasando en ese momento, porque los fariseos y los escribas se le juntaban y la multitud se le acercaban para escucharlo, y había mucha gente ahí delante de Jesús, alrededor de él. Y Jesús le dice a sus discípulos, primeramente, dice la palabra que le habló, a sus discípulos. 3 cosas le dijo a los discípulos Jesús. Les hizo énfasis de 3 cosas principales. ¿Cuál? La primera, les dio una advertencia. La segunda, les enseñó. Y la tercera, les animó. Vamos a ir paso a paso. ¿Cómo fue que Jesús les advirtió? ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? Ya conmigo. En el capítulo 12, ahí mismo, verso 1. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía. Es lo que dice, guardaos de la levadura de los fariseos. Cuando dice la palabra guardaos, quiere decir cuídense. De la levadura quiere decir de la enseñanza o de la doctrina. Entonces Jesús le advirtió a sus discípulos, les dijo, cuídense de la doctrina de los fariseos. ¿Qué doctrina tenían ellos? Jesús dijo, es la hipocresía, apariencia, engaño, 2 caras, 2 personalidades. Entre ellos como fariseos andan bien y muestran todo perfecto, pero dice, dan golpes a su prójimo. Cuídense, dijo Jesús, cuídense de la doctrina de los fariseos. Una advertencia. ¿Y por qué le digo que se cuidaran? Porque Dios todo lo ve. Mira lo que dice la palabra. Por verso 2. Porque no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Entonces Jesús le dice a sus discípulos, cuídense de las enseñanzas y la doctrina de los fariseos, que es hipocresía, apariencias, engaño. Dios todo lo mira y todo lo ve. No pueden engañar a Dios, es la palabra. No hay nada oculto que no haya de ser descubierto, ni nadie puede hacer algo a escondidas que no se sepa después. Proclamado, advertencia primero, y después le dice Jesús una enseñanza, les enseña. Ve al versículo 4, dice, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temer. La enseñanza, ¿cuál? Les digo, no tengan miedo a los que pueden matar este cuerpo. ¿Por qué Jesús dijo eso? Recuerden la historia. Él estaba rodeado de fariseos y escribas, estaba rodeado de gente que lo quiso acusar, lo amenazaron, lo querían cachar una palabra para acusarlo, y después de esto sabemos que lo querían matar. Entonces Jesús dijo, no tengan miedo de aquellos que pueden matar el cuerpo, porque no hacen más que eso, matar el cuerpo. Pero les voy a decir, ¿a quién debe tener miedo? Verdaderamente, ¿a quién? Tener miedo o tener temor a Dios, a aquel que puede no solamente quitar la vida, pero después de que estás muerto, te puede, con la autoridad que tiene, echar al infierno, al lago de fuego, por la eternidad. Entonces la enseñanza es, tenemos que tener temor a Dios, dijo Jesús a sus discípulos. Tengan temor a Dios, porque el hombre no hace más lo que le es permitido. El hombre no hace nada más que lo que permite el Señor. Y si alguien quita la vida a alguien, es porque Dios tiene planes y propósitos
no aconteció más que quitar la vida al ser humano. Pero el alma y la vida real, hermano, que va a la presencia de Dios, es por la eternidad. Y Jesús les enseñó a sus discípulos, diciendo la palabra, una enseñanza. Hay que tener temor primeramente a Dios, y después Dios se encarga de los hombres aquí en la tierra. La enseñanza. Note la palabra de ánimo ahí, lo vemos después, en el versículo 6. No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos. Con todo, ni uno de estos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos, dice la palabra del Señor. ¿Qué hizo Jesús? Les animó. Les dijo, escuchen, lo que pasa a los pajarillos, Dios lo conoce y lo sabe. Y cada uno de ustedes, los cabellos de su cabeza están contados. Dios los conoce. Entonces, si Dios conoce tus cabellos que tienes en tu cabeza y las aves que están por todos lados, aún en venta, que no te conocerá a ti, que eres más valioso que las aves, sí te conoce. Jesús dijo, cuidado, advertencia, de vivir como esos hombres fariseos, hipocresía, apariencias. Segunda cosa, la enseñanza, tener temor a Dios, primeramente, honrar a Dios con todo nuestro corazón, porque Dios es el que juzga y conoce todo. Tercera cosa, ánimo, lo que te pasa a ti, Dios lo conoce y ya lo sabe. Jesús habló a sus discípulos estas palabras, 3 cosas. Pero ¿saben lo bonito de la enseñanza del día de hoy? Lo hermoso de la predicación del día de hoy, ¿sabes qué es? Que aquí había 3 tipos de audiencia. 3 tipos de audiencia. ¿Quiénes eran? Número 1, los incrédulos. ¿Quiénes eran los incrédulos? Los que no creían. Los fariseos, los escribas, los líderes religiosos, los que no creían en Jesús, los que lo rechazaban. Estaban ahí con Jesús. Los incrédulos se llaman. No solamente ellos. Junto con los incrédulos, fariseos, escribas, sacerdotes religiosos, estaban las multitudes. ¿Cuáles? Que buscaban a Jesús para criticarle y juzgarle. Las multitudes que buscaban a Jesús, ¿para qué? Para oprimirle, junto con los líderes religiosos. Venían los fariseos, escribas y los líderes religiosos, con las multitudes que seguían a ellos, para oprimir a Jesús. Audiencia número 1, gente incrédula, que no creía en Jesús. La audiencia número 2, ¿quiénes eran? Los que querían buscar de Jesús. Porque esa es la palabra que vinieron multitudes ahí. Y hubo mucha gente, escúcheme, cuando Jesús predicaba en las calles y sanaba enfermos, hubo mucha gente que venía y venía buscando al Mesías. Y decía, ¿quién es el Mesías? Él es Jesús. Y venían buscando a Jesús. Venían buscando a Jesús, ¿para qué? Para conocerlo, muchos de ellos. Para recibir su bendición. Muchos para seguirlo. Cuando Jesús predicaba y la gente escuchaba la palabra, muchos de ellos se convertían y decían, oh maestro, quiero seguirte. Y seguían a Jesús. Entonces, en toda la gente que había aquí, había el grupo número 2, que es los que deseaban buscar a Jesús y seguir a Jesús. Y la audiencia número 3 era los que ya pertenecían al grupo de Jesús, los discípulos, los que seguían a Jesús, los apóstoles, los que ya estaban dentro de la bendición con Jesús, escuchando la palabra de Jesús todo el tiempo. Entonces Jesús habla a la audiencia de 3 tipos de personas: incrédulos, que no creyeron, su vida fue una vida que no honraba a Dios, estaban muertos en sus placeres y deleites, estaban muertos en su incredulidad, ignorancia, no amaban a Dios, no querían nada con Dios. El grupo de incrédulos. El grupo de los que deseaban buscar a Jesús eran los que estaban buscando dónde está Jesús, y cuando lo veían hasta se atropellaban, dice aquí la palabra, para llegar donde estaba Jesús. Llegaban donde estaba Jesús y querían escuchar la voz. Imagínense la multitud ahí cerca de Jesús, hermano. Imagínense toda la gente rodeada de Jesús ahí, y mucha gente ahí escuchando la palabra de Jesús. ¡Wow! Imagínate la tercera audiencia, los apóstoles, diciendo gracias, maestro, por la enseñanza. 3 tipos de audiencia hay. Pero ¿saben lo hermoso de este mensaje ya de hoy? Que no solamente la palabra nos muestra lo que pasó hace 2000 años atrás,
Normalmente nos enseña lo que ocurrió ahí, pero nos examina a nosotros hoy en día la palabra y nos dice qué tipo de audiencia escucha la palabra de Dios hoy en día. ¿Qué tipo de personas escuchan el mensaje de Jesús hoy en día? Hay tres tipos de audiencia, mis hermanos, también el día de hoy en las iglesias. En todo el mundo, hermanos, hay tres tipos de audiencia en las calles, posiblemente en los lugares, en los vecindarios. Tres tipos de audiencia. ¿Cuáles? El primero, los incrédulos, los que no creen a Dios, los que no quieren nada con Dios. Los incrédulos, fariseos, sacerdotes, escribas. ¿Cómo los comparamos el día de hoy? ¿A quiénes? Alguien dice, a los líderes de las iglesias que engañan a la gente. Puede ser. Líderes religiosos que están ciegos, prefieren las apariencias. En las grandes iglesias, en los santuarios, vestidos de unas vestiduras largas y aparentando ser el instrumento de Dios, cuando verdaderamente están muertos, dice Jesús, por dentro. Están llenos de rapiña, llenos de maldad. Aquellos líderes en los lugares de engaño, sectas, religiones falsas, líderes que dirigen a las personas a un camino equivocado, idolatría, pecado, desobediencia, permiten en los templos hacer lo malo ante los ojos de Dios. A eso se comparan los incrédulos, los fariseos de hoy en día, los escribas de hoy en día. No solamente eso, pero los que seguían a estos hombres incrédulos, ¿quiénes son? Las multitudes en las iglesias, en los lugares, que siguen a estos engañadores, que no se preocupan por buscar la bondad de Dios para ellos mismos, para su vida, sino se creen de los que engañan. Y siguen a las multitudes en varios lugares, siendo engañados. Y van como estos hombres en la palabra, buscando a los grandes líderes, y los siguen engañados, aunque los líderes están en contra de la palabra de Dios, en contra de Jesús. Musulmanes en contra de Jesús, testigos de Jehová en contra del Mesías, mormones en contra de Jesús. Y hay miles de personas que siguen a esos grandes líderes, supuestamente ellos, que engañan a la multitud hoy en día. ¿Por qué? Porque están ciegos, incrédulos. Hoy en día hay ese tipo de audiencia también, mis hermanos. Audiencia número uno. Esa gente, hermano, que no tiene amor para Dios, no se preocupa por Dios. Jesús estaba frente de ellos, ¿y qué hacían? Lo ignoraban, lo acusaron, lo escupieron, lo latigaron y lo crucificaron por su ignorancia, porque no supieron que era Dios. Hay gente incrédula hoy en día, hermanos, en las iglesias, en las calles, en los vecindarios, porque cuando alguien habla de Jesucristo y predica de Jesús en las calles, la gente nomás los mira y se burla. Mira esto, mira esto. Incrédulos. Primera audiencia, hoy tenemos en este día gente como esa, incrédulos. Segunda audiencia, hoy en día tenemos también en las iglesias, en las calles, gente que verdaderamente busca de Jesús, gente que desea una comunión con Jesús, gente que escucha que Jesús está llamando y gente que va corriendo a las iglesias buscando una comunión con el Señor. Gente que lo invitan a un lugar, a la iglesia, y dice, sí, yo quiero buscar al Señor. Hay gente como la segunda audiencia que vimos en la fotografía, hermano. ¿Cuál? Que está deseosa de buscar a Dios en las iglesias. Que no solamente en la iglesia, pero en sus casas con sus familias. Desean mejor obedecer a Dios antes que obedecer a los hombres. Gente que está anhelando un cambio en su vida. Gente que no se conforma al estilo de vida con el que creció. Gente que aunque estuvo en un pasado corrupto y malo por lo que aprendió, algún día le hablaron de Jesús, que Él cambia, y esa gente decidió cambiar, ser diferente. La segunda audiencia es esa. Gente que estuvo ahí buscando al Mesías con un corazón sincero. ¿Y qué escuchó esa gente? Escuchó la advertencia. ¿Cuál? Ten temor a Dios antes que a los hombres. Ten temor a aquel que puede arrojarte al infierno. Arrepiéntete, sal de esa vida que llevas de incredulidad, sal de esa vida que llevas de conformismo, sal de ahí y persigue, sigue a Jesús. La advertencia para ellos el día de hoy. La gente que busca verdaderamente con un motivo correcto en las iglesias adorar a Dios.
Va a la iglesia no porque tiene que ir a la iglesia. Va a la iglesia no porque tiene que quedar bien con la iglesia. Va a la iglesia porque tiene el corazón y el amor de amar a Dios. Va a la iglesia porque desea adorar a Dios, escuchar la palabra de Dios. Va a la iglesia porque anhela una transformación en su vida, porque no quiere ser el mismo o la misma. Va a la iglesia porque quiere ser diferente, quiere que Jesús lo transforme. Esa gente que estuvo ahí buscando al Mesías fue transformada, déjeme decirle. ¿Por qué? Porque cuando Jesús enfrentaba a alguien o tocaba a alguien, la vida nunca era la misma, era diferente la vida, mi hermano. La palabra nos enseña que la segunda audiencia eran los que buscan desesperadamente ser diferentes. Tercer grupo de audiencia, ¿cuál era? Aquellos que están dentro del reino de Dios ya hoy en día. Los creyentes, hijos de Dios, los cristianos, seguidores de Jesús. El grupo tercero de la predicación de hoy, que hay hoy en día en las iglesias, verdaderamente hombres y mujeres con un corazón para amar al Señor, para servir a Jesús, con un corazón lleno para bendecir el nombre de Jesús, con un corazón lleno para crecer, para escuchar su palabra, que no se conforma ¿a qué? Al pastor el domingo en la iglesia, que el pastor predica la palabra, gloria a Dios, pero gente que no se conforma al pastor los domingos, pero que llega a su casa y durante la semana está leyendo la palabra constantemente. Gente que está clamando a Dios, orando en sus casas, Señor, bendíceme. Gente que está buscando cómo ser diferente, ser mejor, porque la palabra nos enseña eso, que aquel que vino a los pies de Jesucristo tiene que tener un crecimiento espiritual. Si nace hoy en día como creyente nuevo, no puede pasar 5 años después y sigue siendo el mismo la persona. No, es un error. Hay algo malo ahí. Cuando alguien entrega su vida a Jesucristo hoy, 3 años después, ese hombre o esa mujer es completamente diferente, hermanos, en su manera de hablar, su manera de comportarse, su manera de tratar al prójimo, en todas las áreas es completamente diferente de lo que la palabra nos enseña. Jesús dijo, ir y hacer discípulos, seguidores de Jesús, no seguidores de hombres. No siga al pastor usted, no siga al maestro, es discípulo, seguidor de Jesús. Siga a Jesús, no al maestro y al pastor. El pastor falla, el maestro falla, pero Jesús no te va a fallar. Siga a Jesús, busca a Jesús, crece más en conocerle a Él. Eso es lo que la palabra dice. Tercera audiencia, los discípulos, los que ya estaban dentro. Hoy la palabra nos enseña a nosotros como la audiencia del día de hoy, lo que estamos oyendo, la palabra de Jesús. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros como hijos de Dios? ¿Cuál? Buscar las cosas de Dios, mis hermanos. Buscar las cosas de Dios. 3 tipos de audiencia, hermanos. Mi pregunta es, para terminar el mensaje del día de hoy, mi pregunta es, ¿cómo te identificas el día de hoy? ¿Cómo te identificas tú el día de hoy? ¿Qué tipo de audiencia eres? ¿Eres de los incrédulos? ¿De los fariseos? ¿Escribas? ¿Los que tienen hipocresía en sus vidas? ¿Que proclaman ser creyentes, seguidores de Jesús y viven una vida desordenada allá afuera? ¿Andan en los bailes, invitan a bailar, van a bailar? ¿Andan tomando afuera? ¿Andan desobedeciendo a Dios? ¿Eres de los incrédulos? ¿De los que son apariencia nada más? ¿O eres de los que estás buscando a Jesús verdaderamente? No eres perfecto, pero estás buscando a Jesús. ¿O eres de los discípulos ya? De los que están creciendo. Anímate, hermano. Hay bendición para los hombres de Dios y mujeres de Dios. Hay bendición para la iglesia del Señor. Mira conmigo el versículo siguiente, para terminar. Lee conmigo el versículo siguiente, verso 8, del capítulo 12. Dice, Jesús dijo, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, o sea Jesús, le será perdonado. Pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habéis de responder o qué habéis de decir, porque
el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que habéis de decir, dice Jesús. Iglesia, eres parte del reino de Dios. Anímate. Esa es la palabra que tenemos que tener cuidado. ¿De qué? Advertencia. No vivan la doctrina de los fariseos, que es engaño, apariencias y hipocresía. Vivan con temor a Dios, al único Dios verdadero, al que creó todo lo que existe, al que te puede quitar la vida y te puede arrojar al lago de fuego. A ese tenemos que temer, a Dios verdadero. ¿Y qué hacemos hoy en día? ¿Qué hace la gente hoy en día? Vive sin temor a Dios. Como que Dios está tan lejos que no me puede ver. Como que Dios está tan lejos que no me escucha. Como que Dios está tan lejos que ni siquiera se preocupa por mi vida. Hay millones y millones de personas en todo el mundo. Dios no se fija en mi vida. Está tan ocupado con todos los millones de personas en todo el mundo que en realidad ni se preocupa. Déjame decirte, si tienes en tu mente, puedes leer en tu casa el libro de Ezequiel, capítulo 8, verso 1. Puedes leer el libro de Ezequiel, capítulo 9, verso 1. Puedes leer Ezequiel 18:1, puedes leer Ezequiel 23 y te vas a dar cuenta, hermano, que Dios tiene cuidado aún de las mínimas cosas de cada una de las personas. Hoy estamos bendecidos, hermanos. ¿Por qué estamos bendecidos, pastor? Porque estamos en el tiempo de la gracia, hermano. Tiempo de la gracia. Por Jesucristo derramó su sangre. Si estuviéramos en el día de los tiempos pasados, estuviéramos aniquilados toda la humanidad por el poder de Dios. Dios es un Dios poderoso, hermano. Y aquel que piensa que puede engañar a Dios está equivocado. Déjenme leer para terminar. Capítulo 9 de Ezequiel. Como en mis oídos, con gran voz, diciendo Dios a Ezequiel, los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y llamó Dios al varón vestido de lino que tenía en su cintura el tintero escribano. Y le dijo Dios Jehová: pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y pones una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él, y matad, no perdonen vuestro oído, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, a jóvenes, a vírgenes, a niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiese señal, no os acerquéis. Es lo que dijo la palabra. El pueblo de Israel, en el tiempo de Ezequiel, estuvo viviendo en pecado, desobediencia, idolatría, abominaciones de lo más peor. Y era el pueblo de Dios. Y Dios le dijo a Ezequiel: ve y vas a hacer esto. Diga mi pueblo. Vinieron unos seres vivientes, dice la palabra ahí, a juzgar a ese pueblo. Dios le dijo a ese verdugo: pasa por la ciudad, todo aquel que es bueno y hace lo bueno ante los ojos de Dios, pone una señal, una marca. A todo aquel, le dijo al siguiente verdugo, que no tiene la señal de esa marca de hombre bueno, mujer buena, mata a todos, sin que quede ninguno. Mujeres, ancianos, jóvenes, niños, todo va a morir por causa de su desobediencia y pecado. Escucha, hermano. ¿Tú crees que Dios no conoce su pueblo? Dios lo conoce. ¿Tú crees que Dios no conoce su iglesia? Dios conoce. ¿Tú
crees que Dios no conoce las naciones? Dios las conoce. ¿Tú crees que Dios no nos conoce? Él nos conoce. Y por misericordia de Dios estamos vivos todavía. Por la misericordia de Dios. Porque si no fuera por su misericordia, hermanos, la ira de Dios hubiera sido derramada y ya no hubiera absolutamente nadie en esta tierra que es pecador. Por misericordia de Dios. Mi pregunta es, ¿escuchaste la advertencia? ¿La enseñanza? ¿La palabra de ánimo del día de hoy? Medita en eso. Piénselo conmigo.